el levantamiento del estado de emergencia en la zona con, digamos, el pretexto de promover el desarrollo social y económico de sus habitantes. ¿Qué implicaría levantar el estado de emergencia en el Braen, una zona conocida pues por la presencia no solo de narcotraficantes, sino también de todavía remanentes terroristas de Sendero Luminoso? Estamos para hablar de ese tema con el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Coronel Liendo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar en tu programa. Por favor, a ver, a veces desde la capital, desde Lima, no entendemos muy bien qué es lo que pasa en el Braem. Esto lleva décadas en el país. Uno incluso se pregunta por qué es tan difícil combatir al narcoterrorismo, que es lo que hay, sobre todo narco, en esta zona. Y surgen propuestas de este tipo. No sé si van en el sentido correcto de lo que queremos como sociedad. Bueno, definitivamente para aproximarnos al BRAE es una realidad muy compleja que se sostiene sobre la alianza del narcotráfico y el terrorismo. Dos fenómenos que por sí mismos son complejos y cuando se juntan es mucho más grave, ¿no? Y hay toda una dimensión del crimen, la ilegalidad, digamos, la pobreza moral extendida en todo el área que la vuelve una zona muy crítica e incluso combates con elementos armados. Sí, claro. Entonces aproximarse ahí desde ello, desde una posición muy ligera y simple, digamos, no es nada provechoso y al contrario, entorpece la visión. Una propuesta como la de eliminar el estado de emergencia, retirar las bases, tiene una aproximación definitiva, de inmediato, populista, facilista, que no entra a la raíz del problema y que su solo planteamiento genera mayores riesgos a la sociedad, como lo mencionas. Claro, y ahora, ¿para qué retiraríamos las bases? Porque claro, lo que sabemos es que todavía los narcotraficantes, los terroristas, esta alianza, está muy presente en esa zona. Entonces, entendemos que todo lo contrario. La idea sería fortalecer las bases de la policía, del ejército, de la inteligencia, para combatir este flagelo. Claro, en los últimos meses está pasando un fenómeno. Digamos, la eficiencia de los años de aprendizaje, a pesar de los limitados recursos que hay para el empleo de las Fuerzas Armadas en el Braen, del casi nulo apoyo político, subrayo, nulo apoyo político para convertir en esa zona, a pesar de ello, las fuerzas militares han logrado cierto nivel de control sobre la zona del Braen. Mire, muy curioso con el siguiente dato que te voy a decir, ¿no? En la última semana, en la zona del corazón del Braen, se han anulado 7 pistas de aterrizaje clandestinas, o sea, en los últimos días. En este año ha habido una eficiencia muy grande en la neutralización de pistas de aterrizaje clandestinas en el corazón del Braen. Entonces, el precio de la hoja de coca, de la pasta básica de cocaína, la cocaína, ha disminuido significativamente, porque el acceso de insumos químicos o la salida de droga se ha dificultado por la acción de las Fuerzas Armadas. Entonces, justo esto viene con los pedidos del gobierno de retirar las bases o declararlas libres de zona de emergencia. Este fenómeno tiene dos efectos inmediatos. En la zona está generando pobreza, inmigración, emigración, ¿no? O sea, campesinos que cultivan coca están emigrando. ¿Hacia dónde? Hacia zonas no declaradas en emergencia. Hacia el norte, hacia la zona de Oxapampa, Pichis, Palcazú, y hacia el sur, hacia la Convención en el Cusco o Puno, en Sandia. Entonces hay un efecto globo de cierto control que hay en el Brae. Entonces, aquí viene lo que corresponde hacer, digamos, ¿no? En el momento donde la interdicción militar tiene éxito en un sector y se expande, hay que controlarlo desde fuera hacia adentro para que no se expanda y fortalecer los logros alcanzados en el Brae. Toda esta narrativa de retirar bases militares o de terminar con el estado de emergencia, más allá de lo facilista o irreal que es, porque va a ser muy difícil que se apruebe, genera dificultades para continuar con los planes de operaciones, asignar presupuestos y evaluar los resultados que se van teniendo hacia la fecha. Desde su punto de vista, el gobierno de Pedro Castillo sí ha emprendido una lucha contra el narcotráfico, la erradicación de la hoja de coca, ¿o no? A ver,
hasta antes del nombramiento del último ministro del Interior, que recién se está hablando de erradicación, el gobierno de Castillo y en los últimos años el BRAE casi ha duplicado su producción. Wow. ¿No? En el informe de Biden de la Casa Blanca, la Oficina de Narcóticos de la Casa Blanca del 2021, ya señala al Perú como productor de 810 toneladas de cocaína, duplicando... Cocaína, cocaína, duplicando lo que había en el 2019. Una barbaridad. O sea, se ha disparado. O sea, el narcotráfico en términos de producción se ha disparado. Y desde el 2018, Estados Unidos considera al Perú y a Bolivia como enemigos de seguridad nacional, amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, por primera vez en la historia. No. ¿Pero hay una verdadera lucha contra el narcotráfico en el Perú? A ver, esa pregunta es de año por la presencia del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico es un fenómeno internacional de alta complejidad, no es un problema local. Sí, es claro. un tema internacional muy potente, que su aproximación requiere de dos variables muy precisas. Prudencia internacional, lo que digo, prudencia y responsabilidad para un manejo como el narcotráfico. O sea, los países que consumen más drogas, digamos, los países del mundo del norte, desde Estados Unidos, Canadá, Australia o Europa, son los que consumen y los que fabrican insumos. Quiere decir que los lobbies de narcotráfico internacional tienen un peso específico muy grande sobre la política y economía en ciertos sectores. Entonces eso genera un problema enorme en su complejidad. Para eso hay que aproximarse con prudencia, quiere decir con conocimiento del tema y con la responsabilidad fundamental de que para evitar dos cosas: la muerte de personas inocentes y que los criminales tengan el control militar, seguridad, el control político, financiamiento de campañas políticas, el control social y el control económico de zonas geográficas. Si dejamos que este problema del BRAE no sea atendido como se debe, o tienen posiciones facilistas, como lo que dan algunos representantes del Congreso, que vienen de las zonas del BRAE, que hay indicios de financiamiento de campaña. Si caemos en eso y no conocemos el problema en profundidad, entonces la situación se puede salir de control más rápido de lo que esperamos. Ahora, permítame cambiar un poco de tema, sí, apelando a su calidad de jefe de inteligencia, además del ejército. Uno de los temas que ha estado posicionado tiene que ver con la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. Ayer pude conversar con dos generales responsables en parte de las áreas que tenían que tener vigilado al exministro. Pues lo que nos decía la policía era que había un pedido fiscal para hacer una vigilancia, pero que esto no implicaba vigilar su desplazamiento y que no podían solicitar información a la seguridad del Estado que todavía tenía el exministro. Esto es, digamos, ¿tiene lógica dentro de la policía, de las Fuerzas Armadas? A ver, yo he trabajado 25 años para el gobierno, la mayoría de ellos en el ámbito de la seguridad e inteligencia y en muchas ocasiones con personal de la policía. La Policía Nacional tiene excelentes detectives, excelentes personas entrenadas, capacitadas y con mucha experiencia en el control de estas cosas que pueden ser domésticas. Hoy, ya fuera de servicio y en el ámbito privado, la aproximación a tu pregunta, Omar, simplemente permite calificar las expresiones de los jefes de policía como entre irresponsables o infantiles. Porque no es creíble. O sea, toda la sucesión de hechos que tú lo has comentado ampliamente en tu programa y que están en la prensa escrita, la sucesión de hechos, las comunicaciones, las contradicciones y el hecho de que no es el único fugado, son 4 personajes del entorno más cercano al presidente y ahorita se viene un quinto de repente. Entonces, esto no es una falla administrativa. Y el nuevo ministro del Interior, que ha hecho cambios de generales este fin de semana, seguro muy relacionados con estos asuntos, porque la policía, un sector de la policía, sobre todo el relacionado con inteligencia o policía judicial, ha venido siendo o viene siendo utilizado como policía política, digamos. Si esto no para, entonces el uso político de policías que están al servicio de la comunidad
¿no? Para favorecer un régimen o una ideología o una agenda política es parte de todo el caos que estamos viviendo, ¿no? Claro, porque, a ver, yo le pregunto, usted ha sido parte de la inteligencia. El hecho que te digan, no, que nuestra área de inteligencia no se podía comunicar con el área de seguridad del Estado, que seguía al exministro, no resulta consistente. Definitivamente no. Y si hubiese sido el caso de ello, o sea, aquí las cabezas deberían haber rodado automáticamente, desde los más jóvenes hasta los más antiguos, y puestos en evidencia. Porque fallas de ese tipo, a ver, en operaciones militares, ejército, digamos, linda con la traición. El tema de policía es algo judicial, más doméstico, digamos, ¿no? Pero va contra todo principio ético, moral y de funcionalidad de la organización. Si hay faltas y no hay castigo es porque hay complicidad o negligencia. O sea, si no hay castigo, entonces hay algo que está mal. Las organizaciones armadas, la policía, que es una organización militarizada, la policía tiene carácter militar, así la ley no lo diga, pero tiene carácter militar. Los policías lo saben muy bien. Cuando alguien en las Fuerzas Armadas, la policía, falla, se sanciona. No hay el concepto de perdón, no, es un castigo punible, no de rehabilitación, sino porque no puede fallar. Ahora, el otro punto, desde el punto de vista de inteligencia, una persona como Bruno Pacheco, me pongo a pensar, es secretario general de Palacio, cercano al presidente Pedro Castillo, que tenía las cuentas congeladas, es decir, no tiene dinero, está prófugo de la justicia por más de 2 meses. Por más de 2 meses. ¿No se le debería estar acabando ya el oxígeno? ¿Cuán difícil sería atrapar a una persona así? ¿O es que lo están protegiendo? Y tuitea además sobre el partido de fútbol. El colmo, ¿no? Con todas las herramientas que tiene el Estado, la policía judicial. Pero si tú pones todas esas variables en una hojita de una matriz de análisis básico de control del crimen o análisis de inteligencia sobre amenazas, te va a salir una variante que dice, oye, ¿por qué sucede esto? Y eso definitivamente va por una variable, protección. Protección de alguien o de un grupo. Una persona sola no puede sostenerse de esa manera. Si hasta quien fue coronel Benedicto, que tuvo problemas con la justicia, sí, claro, fue encontrado ahí mismo prácticamente. Así es. Digamos, ¿no? O sea, al jefe de la inteligencia policial que atrapó a Guillermo Guzmán fue encontrado escondido muy rápido. El general Donaire. El general Donaire. Claro. ¿No? También fue encontrado de inmediato. O sea, digamos, dentro de lo que es lógico y lo que se puede trabajar de manera seria, entonces aquí estamos viendo responsabilidades muy grandes. Lo que sucede, Omar, es que hay tantas cosas que están fallando que se pierden en el mar, en el mar de la ineficiencia y la impotencia de aproximarnos a ello desde la lectura política o la lectura profesional, ¿no? Muy complicado. Increíble. El coronel Juan Carlos Liendo es jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Muchísimas gracias, coronel. Gracias a ti, Omar. Muy amable. Bueno, vamos a cambiar de tema, siempre vinculado a esto, evidentemente, que tiene que ver con el análisis político de la situación actual. No solo la entrevista que dio el domingo, la conversación que tuvo, la aparición en un medio de comunicación como TV Perú, el presidente de la República, Pedro Castillo, contestando muchas de estas interrogantes que todavía surgen. Para hacer ese análisis estamos con Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas de la UPC.